Vamos a resolver un ejercicio de tabla de frecuencias. Dice, una fábrica empaca en lotes de 200 unidades las piezas electrónicas que produce. Se establece un plan de inspección por muestreo que consiste en examinar 20 piezas de cada lote, elegidas al azar. Se rechaza el lote completo si de esas 20 piezas aparecen 3 o más defectuosos. Se revisan 50 lotes y la distribución del número de piezas defectuosas por lote se muestra en la siguiente tabla. Ok, esto es de leer con muchísimo cuidado. A veces hay que leer el ejercicio varias veces, ¿verdad? Para entender en qué estamos. Y aquí tenemos entonces que número de piezas defectuosas. O sea, quiere decir que en los lotes que revisaron existe cierta cantidad de lotes que no tuvo piezas defectuosas y eso corresponde a un 32% de los lotes que se revisaron. Con una pieza defectuosa, el 14% de los lotes. Y así sucesivamente. 5 piezas defectuosas, el 4% de los lotes. Ok, ahora continuamos leyendo porque todavía no hemos leído qué es lo que vamos a averiguar. De acuerdo con lo anterior, determine el número de lotes que deberían ser rechazados. Ok, marquemos esto. Determine el número de lotes que deberían ser rechazados. Y nosotros aquí no tenemos número de lotes. Vean que es un ejercicio como contrario a lo que normalmente hacemos. Tenemos los porcentajes. Cuando la mayoría de las veces nosotros calculamos los porcentajes. En este caso existen los porcentajes, o lo que es la frecuencia porcentual, y lo que no tenemos es la frecuencia absoluta. Vamos a anotarlo aquí como algo que vamos a necesitar. Frecuencia absoluta. ¿Quiénes van a ser ellos? Van a ser el número de lotes. ¿Cuántos lotes se revisaron? Dato importante, 50 lotes. Ese va a ser ese total. Ahora, volvamos a leer la pregunta. De acuerdo con lo anterior, determine el número de lotes que deberían ser rechazados. La redacción arriba dice algo importante, tenemos que devolvernos a leer. Se rechaza, ven aquí, se rechaza el lote completo si de esas 20 piezas aparecen 3 o más defectuosos. Ahí es donde nosotros vamos a ver cuáles son los lotes que se rechazan. ¿Y dónde veo eso? Eso yo lo veo aquí. Entonces, si se van a rechazar el lote completo, si aparecen 3 o más piezas defectuosas, significa entonces que los que se van a rechazar son los que tienen piezas defectuosas, 3 o más. Quiere decir que estos son los lotes del 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 piezas defectuosas. O sea que en porcentaje nosotros ya lo tenemos, que son estos. Pero mi pregunta no es por los porcentajes, es el número de lotes. Quiere decir que necesitamos tener la frecuencia absoluta, pero ¿de quién nos interesa? De los lotes rechazados. No los que tuvieron 0, 1 y 2. No, esos se quedaron. Tenemos que buscar los lotes que se rechazaron. Entonces, hay que ver cuál es la frecuencia absoluta correspondiente al 12%, al 8%. Y a cada uno de ellos para luego sumarlo. Ok, ¿cómo calculamos eso? A final de cuentas vamos a hacer prácticamente el mismo cálculo que se hace cuando calculamos los porcentajes. Ok, vamos a explicar uno con detalle. Nosotros aquí tenemos la información de un 100% y los porcentajes distribuidos. Tenemos que el total de lotes son 50. Entonces, yo voy a averiguar inicialmente el porcentaje
la frecuencia absoluta que corresponde al porcentaje de 12%. Y ven que ahí indirectamente ya tenemos un planteo. El 12% corresponde a una cantidad que no sabemos ahorita cuál es. Cuando yo sé que el 100% corresponde a 50 lotes. Y eso es lo que llamábamos la regla de 3. Quiere decir que hay que multiplicar 12 por 50 y lo dividimos por 100. ¿A qué le recuerda eso? Vamos aquí al cuadro. 12 por 50 dividido por 100. Se parece mucho a la formulita que utilizábamos cuando se calculaba el porcentaje teniendo frecuencia absoluta. Entonces, si estamos ubicados en el cuadro, casi que podemos hacer lo mismo. Esa x, que es el primer valor que vamos a averiguar, entonces sería 12 por 50 dividido por 100. Por lo tanto, nos va a dar 6. ¿Qué representa ese 6? La cantidad de lotes que fueron rechazados correspondiente a ese 12%. De la misma forma, vamos a calcular el que corresponde al 8%, 4% y así sucesivamente, con la misma mecánica. ¿Cuál sería la mecánica? 8 por 50 dividido por 100. 4 por 50 dividido por 100. Entonces los dejo ahí para que lo intenten. Ok, ya que hemos calculado la frecuencia absoluta correspondiente a los porcentajes, vamos ahora a tratar de responder la pregunta. De acuerdo con lo anterior, determine el número de lotes que deberían ser rechazados. Y ya habíamos identificado que esos son los porcentajes de rechazo, porque son de 3 o más piezas defectuosas. Entonces, lo que nos queda por hacer es sumar los lotes que corresponden a esos porcentajes. Hice el cálculo, a pesar de que no lo pidieron en el ejercicio, de los porcentajes de los lotes que sí se quedan, simplemente para que ustedes verifiquen que la suma de la frecuencia absoluta nos tiene que dar esos 50 lotes. Ya eso ustedes lo comprueban. Pero para responder hay que sumar exactamente estas frecuencias, dando como resultado 19 lotes que fueron rechazados. Y si la pregunta hubiera sido por los lotes que fueron aceptados, entonces había que trabajar con estos porcentajes y sumar esta cantidad que nos iba a dar 31. 31 que fueron aceptados y 19 que fueron rechazados, para un total de 50 lotes.